Hola, hola a todos los amigos de Hospital Moscati. Estamos estrenando podcast aquí, el podcast del Hospital Moscati, oficial. Este primer episodio va a estar increíble porque nos va a dar un poco de contexto sobre los demás episodios, cómo van a estar, cómo va a estar la onda, porque el tema del hospital, la medicina, las especialidades es un tema sumamente amplio que creo que si llegamos a hablarlo un poco coloquial, ameno, humano, nos va a sacar muchísimo de dudas. Me presento, yo soy Mariana González, voy a hostear este podcast el día de hoy, esperemos que muchos capítulos más. Y no me encuentro sola, estoy con el doctor Barragán. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí en tu humilde consultorio del Hospital Moscati. Muy padre, deberían de ver su consultorio, colección de Batman y toda la cosa. Está muy padre. ¿Eres fan de Batman, doctor? Yo creo. Sí, ¿verdad? Un poquito. ¿Ya viste la última? Sí, ya. ¿Qué Super. te pareció la actuación de Robert Pattinson? La verdad es que muy buena. ¿Sí? Yo no esperaba mucho y me dio mucho más el personaje. La verdad sí, mucha gente no esperaba de él, pero bueno, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, doctor. Vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Platíqueme. Mi especialidad es gastrocirugía, o sea, Okay. yo me dedico a la cirugía del tracto digestivo, de lo que es del esófago hasta la salida. Ok, Así y es. siento que es algo que nos envuelve y nos caracteriza mucho a los mexicanos, ¿no? El tener problemitas gastrointestinales. Fíjate que en un panorama nacional es la segunda o tercera causa, de consulta a nivel nacional. Órale. Sí, los problemas gastrointestinales pueden ser por infecciones, diarreas, etcétera, o por problemas más graves como úlceras, sangrados de tubo digestivo, incluso hasta neoplasias o cánceres, ¿no? Órale, ay, sí, se escucha bastante fuerte. Y a veces creemos, ¿no? Como, ay, es una diarrea, ay, es un dolor de panza y no le damos tanta importancia. Así es, y fíjate que eso es bien importante porque luego vamos dejando, sí, me tomo un Treda o me tomo algo, etcétera, y lo vamos dejando hasta que de repente ya esto es algo así como que grave. No tanto grave, pero sí muy difícil de que inmediatamente se cure. Nos tardan más y más días, ¿no? Mientras más tarde llegue, más tarde entramos al diagnóstico y aparte, pues obviamente la curación del paciente. Y es más difícil. Así es, se tarda más tiempo. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre todos estos procedimientos, a lo mejor los casos comunes a los que te enfrentas aquí, doctor. Aquí en Hospital Moscati, ¿qué tal es trabajar en Hospital Moscati? Vamos a empezar este episodio con que me cuentes un poquito sobre el ambiente laboral, lo que es venir aquí, porque yo vengo como paciente, como civil, vaya, y me encanta el hospital, pero no sé cómo es trabajar aquí. Fíjate que es muy padre. Primero porque es un hospital nuevo. Sí, totalmente. Entonces, obviamente, los vicios de los hospitales viejos pues, no los tienen, ¿no? Sí. Esa es una. La segunda, el referenciar, por ejemplo, a rayos X, a laboratorios, etcétera, es mucho más sencillo que tú bajes a ver tus resultados con los radiólogos, los discutas, platiques. Ayer justo tuve una paciente que tuvimos que volver a revisar el ultrasonido porque había unas imágenes ahí medias raras, de piedras en la vesícula, que esa es otra de las situaciones que luego vemos, que es lo más común que vemos aquí, hablando de eso. Y la radióloga, muy bien, la verdad es que, nos ayudó, le hizo otra vez otro rastreo, la citó para hoy. Sí, el ambiente está muy tranquilo. La verdad, se trabaja muy bien, quirófanos están muy bien equipados. No, la tecnología también está de punta. Así es, terapia intensiva es de lo mejor del estado, la verdad, y el servicio, ¿qué te puedo decir? De aquí el consultorio nada más hubo hospitalización, nada más hubo un piso y bajo un piso, entonces la atención de mi parte con mis pacientes se vuelve mucho más amable, digámoslo así, porque no llegas corriendo, como llegué ahorita. No llegas corriendo. Solo al podcast, no se preocupen. Exacto, no llegas corriendo o te tienes que ir corriendo porque ya te vas a otro hospital o sí, claro. sí, mandas a hacer estudios
y enseguida los tienes, puedes ir a platicar con ellos y además que tienes muchos especialistas con los cuales puedes hacer esta interacción, o sea, para referenciar pacientes que ya rebasan de tus capacidades como especialista, ¿no? Yo creo que 100% lo dijiste perfecto, es como un paquete completo, ¿no? O sea, entre la tecnología, el apoyo de colegas, el recibimiento, lo bonito, o sea, como que todo el Moscati, el Hospital Moscati es un paquete completo. Así es, así es. Qué padre, qué bueno. Digo, la verdad es que cada vez la familia va creciendo más, con más especialistas que se van incorporando y que vamos a, digo, venga, vamos interactuando más, ¿no? Qué bueno, todo porque siempre encuentran a alguien que vaya directamente al padecimiento o situaciones a las cuales como pacientes llegamos al hospital, ¿no? Claro. Porque luego pasa, ¿no? Que llegas a hospitales y como que no está el especialista, entonces te tienen que trasladar o de repente te tienes que esperar y pues todo se complica. Aquí como que con esta tranquilidad está bastante bien. Así es. Qué bueno, doctor Barragán. La especialidad, a mí me causa mucha curiosidad su especialidad porque, pues sí, hablamos al inicio de este episodio que es uno de los padecimientos más comunes que enfrentamos los mexicanos, pero también, pues en general, qué es como el diagnóstico más común dentro de su especialidad que encontramos aquí en Hospital Moscati? Aquí en Hospital Moscati son dos. Una, las enfermedades de colon, ¿sí? Que realmente el colon, tienes colitis, ¿no? Y es colitis nerviosa, y es que estás estresado. O sea, pero tiene un trastorno bien importante la colitis, no nada más es un padecimiento de estrés y ya, ¿no? O sea, también tiene una alteración, o sea, de la microbiología, o sea, de la microbiota intestinal. Hay alteraciones de la microbiota que producen precisamente estas, alteraciones, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado cuenta que el estrés, o sea, sí es un disparador, sin embargo, como cambia esta microbiota, también hay unos elementos que llegan a cambiar, o sea, que producen estas mismas bacterias, ¿sí? Que llegan a producir también estrés y que llegan a producir también, o sea, actúan como falsos neurotransmisores e incluso puede llegar a causar depresión hasta cierto punto. Órale, o sea, está mal echarle la culpa al estrés en su totalidad, pero también hay que fijarnos como en todos los demás elementos, ¿no? Así es. Como que el estrés vendría siendo la cerecita del pastel. Fíjate que es como un disparador, vamos a ponerlo así, que es como un disparador, o sea, porque sí hay una interacción, o sea, de hecho dicen que el intestino es el segundo cerebro, es el segundo, sistema, ¿sí? Del tracto digestivo que tiene más neuronas después del cerebro y el sistema nervioso periférico. Digo que la verdad las terminales nerviosas que tiene son inmensas y también hay ciertos disparadores, o sea, por ejemplo, del estrés. Pero lo que hemos descubierto a últimas fechas es precisamente eso, o sea, que los cambios en la microbiota, ¿sí? nos llegan a causar, ¿sí? Por esos falsos neurotransmisores, alteraciones de la psique, digámoslo así. Ok, sí. Y ese es el primer padecimiento que es común, el del colon. ¿Y el segundo cuál es? El segundo, sí, son las enfermedades del estómago, por ejemplo, como la gastritis, úlcera gástrica, etcétera, o el reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo, yo tengo reflujo. Sí, y todo es, haz de cuenta, los padecimientos gastroenterológicos es como si fuera una cebolla, ¿sí? Okay. Tienes que ir pelando capa por capa, cada vez más y más profundo, para quitar al paciente, porque nuestra meta, sí, usualmente es de que el paciente coma lo que quiera comer. Claro. Sí, no que esté por siempre a dieta y por siempre con medicamentos, etcétera. No, la meta es precisamente, sí, que el paciente esté bien y pueda ingerir los alimentos. Digo, venga, no en exceso, pero pues sí que que un antojito y no la pases terrible por el reflujo. Sí, o sea, que te comas un mole y tengas 3 días reflujo o no puedas dormir o te ahogues en la noche, ¿no? O sea, tienes que comer lo que, digo, sí vas a tener cierto reflujo, pero, o sea, no en un grado patológico, en un grado de enfermedad, ¿no? Ok. ¿Y cómo es el procedimiento con los pacientes? Llegan aquí, obviamente, a la cita, lo que sea, llegan ya aquí al consultorio. ¿Cómo detectas qué tienen? ¿Cuál es el, o sea, cómo es el procedimiento? Mira, se hace una historia clínica previa. Tenemos nosotros aquí, entre comillas, es una clínica chiquita porque tenemos 3 especialistas más, sí, como viste en la puerta. Sí, primero, o sea, se hace a través de un expediente electrónico,
¿sí? El paciente llena ciertas preguntas, se hace una mini historia clínica y después ya que hacemos una historia clínica del padecimiento, digo, ya enfocada al padecimiento gastroenterológico, posteriormente ya vamos a la atención de sus necesidades, qué es lo que le duele, qué es lo que le está pasando y la sintomatología que le está provocando su enfermedad. Ya después, digo, pasamos a la exploración, ¿sí? Después de pasar de la exploración, ya vemos qué estudios son los que necesita, dependiendo de lo que hayas tocado, visto o oído, okay. ¿sí? Porque todos los sentidos tienen sí, pero que a mí pasa de repente la hace exacto. Muchísimo. O sea, todos los sentidos, o sea, para el médico son muy importantes, okay. Incluso el olfato, el gusto no, pero la Bendito vista. Dios. Imagínate, sí, o sea, el oído, el olfato, la vista son muy importantes para hacer lo que nosotros llamamos semiología, okay. Que es investigar el padecimiento a través de la exploración física. Entonces, ya después de esto, ya vemos qué estudio de gabinete, o sea, de gabinete o de laboratorio es el que le corresponde al paciente, se le envía. Lo que nosotros hacemos siempre aquí en la clínica es darle un tratamiento que se llama sintomático. O sea, le quitan los síntomas en lo que encontramos la enfermedad que está causando, o sea, precisamente okay. La sintomatología del paciente, pues para que no se sienta mal, ¿no? Uh-huh. O sea, para que pueda comer, para que esté más tranquilo. Usualmente les damos 2 semanas con el tratamiento y ya después regresan con sus estudios de laboratorios y ya se le da un tratamiento específico para la enfermedad, ¿no? Ok, qué interesante, sí, porque yo creo que mucha gente subestima este tipo de enfermedades, ¿no? Y creo que lo decíamos al principio, que decíamos, ay, es una diarrea, ay, comí tacos, le puse mucha salsa y ya siento el reflujo, pero mañana voy a estar bien. La verdad es que creo que ¿cuáles son los síntomas que no debemos ignorar para venir contigo y que nos hagan un diagnóstico pertinente y que no nos vaya a alterar ya en temas graves nuestra salud? Qué bueno que lo tocas. El síntoma cardinal es el dolor. Okay. Sí, o sea, el dolor. Si, por ejemplo, si tienes diarrea, no te duele, se quita un par de días, pues, ahí no hay ningún fijón, sin tomar ningún medicamento, ¿no? Okay. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? O si tienes algo de reflujo, etcétera, pero ya se te quitó y digo, la comida mexicana sí, en algún momento te va a dar reflujo, o sea, eso sí, claro. Por demás, o sea, tenemos una comida muy condimentada. Sin embargo, o sea, para nosotros y para mí, el síntoma cardinal que debe tener, que tiene un paciente y es el que hay que explorar, es el dolor. Okay. Si el paciente tiene dolor, algo le está sucediendo y hay que investigar qué es precisamente eso que está doliendo, ¿no? Ok, para que escuchen, ¿ok? Ya no pasa nada si se excedieron con los taquitos y les cayeron medio mal, pero si hay dolor, sí tienen que venir. Así es, así es. ¿Cuál ha sido uno de los casos más impactantes, no hablando de grave, pero impactante que te ha tocado aquí? Mira, varios, sí, y la verdad es que, por ejemplo, operamos hace poco una paciente de 91 años, ¿sí? No, tenía 97 años, bueno. Sí, de una obstrucción intestinal, ¿sí? Y gracias a Dios, o sea, la paciente salió bastante bien, de su cirugía, le tuvimos que hacer una resección muy amplia del intestino, ¿sí? Pero precisamente tenía diarrea, etcétera, y nadie a la pobre señora pues nada más le daban sintomáticos para la diarrea, sí. Y todo esto hasta que sí tuvo una obstrucción intestinal y la tuvimos que operar, ¿no? Sí. Pero ese es uno de los casos más fuertes que hemos tenido. Digo, quirúrgicos hay muchos, ¿sí? O sea, pacientes que se dejan mucho tiempo con el dolor, ¿sí? Por ejemplo, de vesícula, que luego, ay, que te doy este té para que se te diluyan las piedras, que te doy esto para que, o sea, y una serie de situaciones que dices, espérate, no pasa eso, y al ratito encuentras, perdón por lo que voy a decir, pero encuentras un masacote en la vesícula que te cuesta mucho trabajo operar, y obviamente esto aumenta la posibilidad de complicaciones. Es que yo digo que los doctores y los abogados deberían de tener visitas mensuales, quincenales así o algo, porque de repente no sabemos lo que tenemos y se nos puede ir de las manos. Así es. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Todo. Ya, fuera del que encontraron en la vesícula y que así, no. ¿Qué es lo que más te gusta? El trato con el paciente. ¿Sí? A mí me gusta mucho el trato con el paciente. El tema humano. El tema humano, sí. Okay. O sea, ver a los pacientes, sí, o sea, sí es cansado porque
que no estás haciendo un trabajo físico, Sí. el trabajo mental te cansa. Claro. Y es una investigación. Cada paciente que llega es como, o sea, soy muy pretencioso, pero es investigar. No, claro, ¿sí? no, Entonces pues, tiene no, que no. estar pesando desde que llega, desde que camina, desde que entra al consultorio. O sea, tú tienes que estar atento a cómo está caminando, cómo se sienta, ¿sí? Incluso, o sea, si el paciente está, o sea, estresado por algo o porque a hasta su en su mamá contexto familiar, a su o lo que contexto sea. familiar, Uh-huh. pues quizás operaron a su mamá hace 15 días de otra cosa, etcétera. Entonces, todo eso lo tienes que ver. Sí te cansa mucho, porque Claro. ya después de 5 o 6 consultas estás casi agotado, ¿sí? Y perdón, y paréntesis, ¿y al día como cuántas consultas son? Yo doy aproximadamente entre 7 y 8 consultas en 2 turnos, en la mañana y en la tarde, ¿no? Ok, o sea, Sí. 4, o sea, divididas. Exacto, divididas, Okay. precisamente para no Saturar. Sí, saturarte, porque también si empiezas a meter muchos pacientes, pues te llegas a agotar y ese agotamiento te vuelve más mecánico y ese mecanicismo es el que te llega a no caer en errores, pero sí no afectar a tu juicio, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es principal. Entonces, por eso, o sea, le damos un tiempo. Hay pacientes que te lleva 1 hora, sí, y hay pacientes que te llevan 15 minutos. Como yo, que nada más llegué y le dije, doctor, estoy inflamada. Sí, tómate esto. 20 minutos Sí, menos y ya salió. Exacto. Porque es muy claro, hay pacientes que son muy claros y te dicen su sintomatología tal cual, y hay pacientes que tienen un contexto mucho más difícil y tienes que sacarles, o sea, la información por tirabujón. Sí, claro. Y bueno, volviendo a la parte bonita de lo que más te gusta, el tema del trato con el paciente, conocerlo y que se vayan contentos de aquí ha de ser súper reconfortante, ¿no? No, que se vayan aliviados, o sea, es padrísimo. Pues tú me decías de la colección de Batman. Uh-huh. La mayor parte de esos son regalos de pacientes. ¡Ay, wow! Sí. ¡Qué bonito! O sea, muchos de ellos son regalitos de pacientes que han sido agradecidos con esto. O sea, yo empecé la colección, hablando de eso, yo empecé la colección con un Batman que me regaló mi familia, que me regalaron mis hijos, que anda por allá, que es el de allá, y una taza que me regalaron en mi cumpleaños. Y pues me la llevo al consultorio, ¿no? Porque en mi casa me la van a tirar. No, no me la llevo al consultorio. Entonces los pacientes empezaron a ver y empezaron a traer muñequitos, etc. De hecho, esta Peppa Pig, que es enfermera, y con el osito que es doctor, sí me lo regaló la hija de una paciente que operamos. Ay, no. Sí, entonces dice, no sé si por lo gordo y peludón, soy el oso. Pues no sé la relación, yo no voy a opinar, pero qué bonito, pues justamente es el ejemplo y es como el resultado de hacer las cosas bien. Así es. Qué padre. Doctor Barragán, le agradecemos muchísimo su tiempo. Yo traigo aquí una mezcla entre usted y tú y así, Bárbara. No, está bien. Entre el doctor y entre que agarramos confianza. Además, ya eres paciente. Ya soy paciente, vientos. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Alguna recomendación a lo mejor para la gente que nos escuche que pueda inhibir algún problema gastrointestinal a futuro o algo así? ¿Alguna pequeña recomendación? Mira, que acudan con el médico general, porque o sea, lo más importante es que acudan cuando tengan algún dolor. Sin embargo, cuando este dolor no se agudice, si no se cura en las 2 primeras consultas, ya acudan con un especialista, ¿no? Es lo que tenemos. Primero la medicina de primer contacto, que también la tenemos aquí en urgencias, que es muy amable, etcétera. O sea, pueden acudir aquí a urgencias si tienen algún dolor, y en ese momento también, si ellos necesitan una segunda opinión ya del cirujano gastrointestinal o del gastroenterólogo, nos van a llamar. Perfecto, pues que no lo dejen pasar, ¿no? Así Más es, que nada. así es. Muchas gracias por tu tiempo, qué bonito consultorio, qué bonita plática, y la verdad es que así sí da confianza venir a tratar estos temas. La verdad es que siempre que estoy aquí en Hospital Moscati me voy con súper buen sabor de boca y conociendo a la gente que es parte de la familia Moscati, pues más. Muchas gracias, doctor Barragán. No, gracias a ti. Pues este fue el primer episodio de este podcast de Hospital Moscati. Quédense pendientes porque vamos a hablar sobre otros temas, sobre la medicina, sobre procesos y sobre todo el hospital que seguramente te van a interesar y te van a sacar muchísimo de dudas. Yo soy Mariana y nos vemos para la próxima.